profesor Carlos Lee, que es el nuevo presidente con quien estuvimos acá, y quien en el foro del Centro Profesional de Formación Ciudadana, que uso la oportunidad para felicitarlos a todos, a Julio César Arriaza, a Cipriano Heredia, a Vladimir Castellanos, a Rubén Roca, quienes tomamos la iniciativa de encender las alarmas por el silencio que en el contexto de diplomacia internacional es aquiescencia. Y efectivamente, como tú dijiste, hubo 60 años, 60 y tantos años de silencio entre el laudo arbitral de 1899, en donde no tuvimos representación. Es importante decir eso, porque hubo dos jueces norteamericanos, dos británicos y uno ruso, y no había jueces venezolanos. Y es importantísimo recordar que uno de los jueces norteamericanos, Provost, antes de morir, en el 48, hizo referencia a las series y series de violaciones terribles que hubo en ese laudo. Ahí Mallet Prevost, que fue el abogado norteamericano, habla de una confabulación entre británicos y rusos, y el ruso para llegar a quitarnos el territorio. Y no fue tontería lo que nos quitaron. Nos quitaron en el contexto del territorio 159.000 kilómetros, y nos están quitando literalmente tanto la zona exclusiva económica de acceso a fachada atlántica del territorio Esequibo, como la pretensión de Guyana de cortarnos cientos de miles de kilómetros de nuestra fachada atlántica de Delta Macuro, de tal manera que esto es algo que es una materia de justicia y de honrar a toda esa gente, incluyendo a la memoria de Marco Falcón Briceño, que junto con un grupo de importantes diplomáticos, cuando la diplomacia significaba que la conducta del Estado tiene que ser representativa de los intereses de la nación república y no de un partido político. Bueno, en el caso de Bolivia ahorita, que se está discutiendo la frontera marítima con Chile y la salida al mar, Evo Morales ha llamado a todo gobierno de oposición a defender la tesis por una tesis nacional. Sí, porque esto debería, como en el año 66, recordemos, en el año 62 ya hubo negociaciones previas que duraron 4 años con Inglaterra por la sintomatología de la independencia. Inglaterra estaba dando independencia en muchas de sus colonias, y el Tratado de Ginebra realmente pone para nosotros todas las cosas en unas nuevas perspectivas, más con esto de Provost. Y en ese contexto es nuestra convicción de que ahí está claro, tanto en el preámbulo como en el artículo 5, de que ya no existe laudo arbitral. Y esta es nuestra gran diferencia, porque es írrito, porque es nulo. Aunque Guyana dice hoy en la prensa internacional que ellos dan como un hecho que ese laudo arbitral fijó la frontera y que no hay nada que discutir. Cuando el señor Burhan decidió firmar ese Tratado de Ginebra, se sometió a la jurisdicción de ese tratado, y el espíritu de ese tratado era que absolutamente nosotros no aceptamos la jurisdicción del laudo arbitral. Pero más que eso, pues hubo más de 40 años de mucha diplomacia nuestra de Estado, donde los intereses de la nación república estaban representados. Y ahora más que nunca, cuando Guyana pretende no solamente desafiarnos en cuanto a nuestros derechos, usted lo nombró, el Utiposidetis Iuris, de esa zona que es nuestra, sino que además luego de, entre paréntesis, ¿no?, un silencio que es aquiescencia de más de 10 años. Ahora, la Canciller ha sido muy dura ahorita al reclamar el principio de la territorialidad nuestra allí. Bueno, eso yo saludo, el hecho del despertar, y por eso es que felicito al Centro Profesional de Orientación de Formación Ciudadana por la iniciativa de traer esto a la palestra nacional. ¿Dónde le ha hablado usted sobre este tema? ¿Dónde lo ha hablado? Bueno, traímos en abril al embajador Sadio Garavini, que es un experto que por años fue además embajador allí y conoce los tuercos y tornillas de todo este proceso. Pero mi mamá decía, ni tan calvo ni con 2 pelucas. O sea, tenemos literalmente 15 años de silencio, especialmente luego de marzo de 2004, cuando el presidente Chávez fue allí y dijo que él no tenía ningún problema
en que se fomentaran el bienestar de la región, etcétera, cuando eso era contraproducente, era frontalmente contraproducente con el espíritu del Tratado de Ginebra y aún con el protocolo de Puerto España, que lo que hizo fue congelar la discusión por todo. Pero ahorita hay tiempo para unir criterios de todos los venezolanos. Claro, hay tiempo porque es que está demasiado documentado nuestros intereses allí. Ahora, usted hablaba de todo lo que existe ahí como riqueza. Estamos hablando de la parte petrolera, explíqueme eso. Sí, bueno, hay, hablaba el embajador. Porque el inicio fue precisamente por un barco que estaba allí explorando, que el ejército se lo llevó a el ejército, la armada. Y ahora hay otro barco de la Exxon. Yo uso la ocasión para felicitar a ese grupo de valientes venezolanos de la Armada que estaban cumpliendo con su deber para la nación república de resguardar esa frontera, y cosa que debe continuarse haciendo. Ahora con la móvil ahora ha pasado algo totalmente diferente. Bueno, respecto a la Exxon, ellos sencillamente están cumpliendo con unas garantías que le dio Guyana como Estado, y nuestro problema no es con la Exxon. Nuestro problema no es arroparnos en la bandera nacional y hablar de soberanía y luego enviarle cartitas, ¿verdad?, a la Exxon, como se ha dicho en nuestras conferencias. Este es un problema que tiene que ser resuelto por las partes. Y este es un problema que tiene que ser resuelto ¿verdad?, con total transparencia. Y este es un problema donde los venezolanos nos estamos jugando el derecho de las generaciones futuras a acceso a esa riqueza. Y ese petróleo, no es solamente petróleo, es oro, es todo tipo de minerales. Pero en la parte terrestre. En la parte terrestre es acceso a recursos de pesca que son muy importantísimos. Estamos hablando de cientos de miles de kilómetros cuadrados, y estamos hablando de que el decreto 1787 recién, que ¿verdad?, nosotros apoyamos en el sentido de que todo lo que tenga que ver en su contexto justo con nuestros intereses lo vamos a apoyar. Pero ahí hay algunos peligros en ese decreto 1787, que fue una extensión de lo que Raúl Leóniz hizo como el decreto 1152, en donde se hacía una proyección desde Guarepiche en el delta de Amacuro hasta la boca del Esequibo. Pero nosotros creemos que esta es la hora de que esto se discuta en cada escuela, en cada ¿Dónde han estado ustedes? ¿En qué universidades? Bueno, estuvimos reciente en el Centro Profesional de Formación Ciudadana en la UNIMED. Ayer estuvo, por ejemplo, el general Osvaldo Suburrafo, que es el director presidente del Instituto de Estudios Fronterizos, que hizo una exposición extraordinaria. Y en realidad nosotros nos parecemos un poco a Bolivia en el sentido de que el territorio original venezolano era de más de 2 millones de kilómetros. Se ha perdido mucho con Colombia por tratados. Hemos perdido mucho con Colombia, y yo, ¿verdad?, no quiero echármela de radical, pero realmente ha habido un abandono de todas nuestras fronteras. Recién son materias de dominio público. Pero con público. Todos los gobiernos también ha habido negligencia. Sí, pero por ejemplo, de hecho no se ha poblado la zona. Yo me siento muy mal, no solamente por lo que está pasando ahí en ese territorio. Hay unos 200.000 habitantes que tienen derecho, y nosotros tenemos que darle todo el apoyo a esa gente que está en el territorio Esequibo, pero además, ¿verdad?, es una destrucción terrible, violatoria de principios del ecosistema. Lo que se está haciendo ahí es terrible en cuanto a todo el impacto de uso de mercurio, etcétera, porque hay una avidez de muchas naciones que literalmente se han dado ellos mismos luz verde para asaltar ese territorio que es de los venezolanos. De tal manera que yo creo que estas dos conferencias que hizo el centro, ayer estuvo el embajador Rebanales, fue director de cooperación de la Cancillería. Así es, y que ha propuesto una serie de iniciativas que incluyen el hecho de que no está en discusión nuestra soberanía en la zona exclusiva económica, que es el acceso a la fachada atlántica que nos corresponde por Delta Amacuro, y que nosotros debemos, ¿verdad?, demandar la extensión de esa fachada atlántica a los 350 millas, y que nosotros tenemos que demandar que esa interpretación correcta con la cual estuvo Burhan
cuando se firmó el acuerdo, y que ambos partidos que han estado en el gobierno en Guyana han reconocido que tanto el artículo 5... Doctor Méndez, perdone que vamos a compromisos comerciales, pero venimos para seguir con usted, terminando el tema de Guyana, pero también la última conferencia de la OPEP. Usted es experto petrolero, nos habla un poco del tema del petróleo en el mundo de hoy. Ya regresamos. Uno de los temas que ha complicado más la situación de las Malvinas con Argentina es los grandes yacimientos petroleros fuera de offshore, que también se habla que pudiera haber aquí en la zona de reclamación gran cantidad de petróleo, de acuerdo a los servicios norteamericanos geológicos. Sí. Ese petróleo hoy en día es fundamental, ¿no? Sí, cómo no, ahí precisamente hay varias cosas. El embajador Figueredo hablaba de las descargas sedimentarias que nos dan a nosotros derecho a esas cuencas, como no, que han estado establecidas por más de 420 años. Pero además de eso, la calidad de esos crudos, que según el profesor Nelson Hernández, entre otros, hay crudos de muy buena calidad, de 40 API. Pero además el profesor Carlos Lee hizo referencia al hecho de que no se ha mantenido el espíritu del Tratado de Ginebra, porque se ha permitido y se ha dado licencia, ¿verdad? Para la explotación de oro, de diamantes y de otros minerales de mucho valor, que es violentar el Acuerdo de Ginebra, ¿no? De tal manera que nosotros tenemos que cuantificar. Nosotros no hablamos de reserva, hablamos de recursos, pero puede ser muy gigantesco, porque eso realmente es una extensión de la faja petrolífera, ¿no? Con mejores tipos de crudo, y nos debe preocupar mucho que no solamente Guyana unilateralmente se dieron ellos mismos en su interpretación retrasada y violatoria del Acuerdo de Ginebra, el derecho de explotar ahí sin participarnos, cuando nosotros, y en esto tengo que denunciar la conducta de los países de CARICOM, porque ellos también coparticipan en darle validez al laudo arbitral del 1899, que es para nosotros írrito y nulo. ¿Y Estados Unidos no aprovecha también el conflicto que hay Caracas con Washington para meterse un poco en esa situación? Yo creo que sí, pero este es un problema que debe resolverse de Estado a Estado. Claro. Cuando nosotros le enviamos cartas a una compañía privada, le estamos dando, en ese sentido, a los Estados Unidos jurisdicción que no tienen absolutamente. Bueno, pero una forma indirecta también de un canciller o de diplomacia de decirle a Guyana, también procedan ustedes. Pero quiero hacer referencia y revisitar, para terminar, la declaración esta que salió en la Z en 1787, porque allí pueden haber, como lo mencionó ayer Cipriano Heredia, intereses, ¿verdad?, de otro tipo, porque o sea, Jesús dijo, haz como quieres que te haga. Nosotros estamos protestando la conducta arbitraria del gobierno de Guyana, pero tampoco nosotros podemos extender alegremente nuestra jurisdicción sobre la fachada atlántica, que impacte, como está impactando a Surinam, y a unas declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Holanda. Y mucha gente dice, bueno, cuando ahí en algunos barrios se dice, cuando se te está incendiando la casa, tienes que prender un gran pleito, un gran escándalo con los vecinos. No, esto tiene que ser manejado de una manera profesional. Se tiene que llamar a las mejores mentes venezolanas, a todos esos expertos, cuando ¿verdad?, que son diplomáticos de carrera, reconocidos como expertos en la materia, y se tienen que hacer mesas técnicas de una manera transparente para cuantificar los recursos que hay allí, y de una manera amistosa, ¿verdad?, idealmente, para beneficio de las partes, se debe llegar a una solución. Por cierto, usted mencionó ahora los expertos de Emilio Figueredo. Vamos a ver si lo traemos también, porque creo que es el que
más comprensión tiene el problema, fue negociador en esa etapa. Embajador en la ONU, embajador muy conocido. Isayo Garaviri sí estuvo con nosotros la semana pasada, que fue embajador precisamente en Guyana. Pero volviendo a otro tema para aprovechar su presencia, ¿cómo vio la reunión de la OPEP que acaba de terminar? Sí, bueno, en la reunión de la OPEP no hubo sorpresa. No hubo sorpresa porque quien da la última palabra en la reunión de la OPEP es Arabia Saudita. Y Arabia Saudita decidió, ¿verdad?, que se debía impactar de una manera dramática el incremento gigantesco de producción petrolera de los Estados Unidos, que por efecto de shale oil, shale gas, lo que se llaman lutitas petrolíferas y gasíferas, llegó a tal momento en que los Estados Unidos ahorita están produciendo en volumen, algunos argumentan, por encima de Arabia Saudita en crudo y ¿Pero es rentable esa producción? Esa es precisamente la idea de preservar los mercados de Arabia Saudita, porque fíjate, no solamente es crudo, es que solamente por efecto de lutitas gasíferas los Estados Unidos aumentaron la producción en el orden de 35.000 millones de pies cúbicos de gas. Claro. Para que ustedes tengan una idea, aunque nos dijeron aquí en PDVSA que estábamos produciendo 7.000 millones de pies cúbicos, para Venezuela no estamos produciendo más de 5.000, pero solamente por efecto de lutitas gasíferas, 35.000 millones de pies cúbicos de gas de producción diaria en un contexto total de 70.000 millones de pies cúbicos de gas. Eso es mucho gas. Y esa capacidad de producción de gas le está dando una ventaja competitiva a los Estados Unidos en sus refinerías, en sus petroquímicas, en sus manufacturas de hidrocarburos, por encima de la capacidad de refinación y de producción de petroquímicos de Europa, por ejemplo, y muy en competencia con Arabia Saudita. Ahora, ahí vamos a otro tema muy importante. Cuando tú ves el último reporte de la agencia... Yo creo que este tema vamos a tocar en otra oportunidad porque se nos acaba el tiempo. Sí, en televisión es sí, muy pero cerrado. sí quiero llamar la atención acerca de esto. Yamani dijo, el exministro de Arabia Saudita, que el periodo del tiempo de la piedra no acabó y se acabó. En la edad de piedra. En la edad de piedra, no se acabó como se acabó cuando no se acabaron las piedras. Bueno, el petróleo, según gente que está trabajando fuertemente en energías no convencionales, solar con las celdas fotovoltaicas y la eólica, es tal que el periodo que Venezuela tiene real para producir petróleo y sacarle ventajas al crudo como tal, no es mayor de 25 años. Bueno, hablaremos en otra oportunidad de la energía solar porque también los propios países petroleros están instrumentando e invirtiendo en la energía solar y Venezuela no puede estar de espaldas a esto, como lo ha dicho la sociedad que ustedes representan. Vamos a un corte y venimos con más, agradeciendo a ingenieros químicos y también especialista en petróleo y en energía nuclear, José Méndez, sobre este diálogo que tuvimos hoy, y vamos en otros escenarios con otras noticias, en ese recorrido que siempre hacemos con la noticia internacional. Ya regresamos.